Muchísimas gracias. Tengan todos ustedes un muy buen día. Mi nombre es Nasif Tatiana Jimena. Soy profesora de educación especial. En estos momentos me estoy desempeñando en la ECA número 3, Santa María Eufrasia Pelletier. Y la experiencia que les vengo a compartir ahora es una narrativa que habla un poquito sobre esto, sobre lo que son las experiencias pedagógicas dentro del acompañamiento en lo que son los procesos de inclusión. Y sin extenderme más, quisiera proceder a compartir con todos ustedes. La narrativa dice así: mirar más allá. Referido a una experiencia de acompañamiento pedagógico de una profesora de educación especial a un estudiante con discapacidad en el nivel secundario. Hace algunos años, en una escuela rural, en la localidad de San Antonio, provincia de Jujuy, donde concurría en aquel entonces una población escolar de aproximadamente 400 estudiantes que provenían en su gran mayoría de padres jornaleros y donde viví una experiencia pedagógica en el marco de acompañamientos a estudiantes con discapacidad realmente inolvidable por su poder de impacto en la interpretación y resignificación del aprendizaje y en las trayectorias educativas. Y que sin duda cuando terminen de escuchar estas líneas que les compartiré, profundizará esa mirada holística que todos los docentes debemos tener a la hora de valorar el crecimiento pedagógico de nuestros estudiantes, más allá de la mera burocracia administrativa, los diagnósticos, las etiquetas, etcétera, y que a veces esconde las crudas realidades de la desigualdad y opaca la magia que conlleva el acto de la justicia educativa. Lautaro es un estudiante de primer año de secundaria, con una discapacidad de retraso mental moderado, proveniente de una familia numerosa de escasos recursos que se dedica a la actividad del campo. Mientras me preparo para iniciar mi evaluación pedagógica, lo veo venir a Lautaro y observo que es un estudiante alto, de contextura delgada y tez morena, de aspecto sencillo y asiste con uniforme. Media hora antes ya estaba esperándome en la escuela. El traslado desde su casa al colegio lo hace caminando. Antes de entrar a la sala, pasa un trapo a sus zapatos casi de un modo exagerado. En su caminar se ve una marcha un poco inestable, como que no termina de apoyar la planta de los pies. En la evaluación se constata el desfasaje de más de 4 años. Tiene poco lenguaje, se comunica con palabras sencillas y no tiene organizados sus materiales escolares. Al conversar con él y preguntarle qué materia le cuesta o le resulta más difícil, él responde con movimiento de cabeza: ninguna. Le reitero la pregunta para asegurarme de que me haya entendido. Entonces, ¿no te cuesta en ninguna materia hacer actividades? Y el estudiante me responde con un no, que suena bastante seguro. Luego se procede a preguntarle qué materias le gusta más y sin dudarlo dice historia. Cuando le pregunto por qué, dice: me gustan los cuentos que la señorita cuenta, me hacen reír, también imaginar muchas cosas. Finalizo dándole las gracias a Lautaro por su colaboración. Al día siguiente se procede a pedir a la preceptora de Lautaro los horarios de los profesores y calificaciones orientadoras, que ya por esa altura, finales de abril de ese año, ya tendría que tenerlas. La preceptora me facilita todos estos papeles para que pueda analizar y organizar los momentos de encuentro con cada docente. Más tarde se presenta la mamá de Lautaro, una mujer de estatura baja y aspecto humilde. Me habla bajito. Me saluda con mucho respeto y en su mirada decodifico gran alegría por ver que yo, la docente de apoyo a la inclusión, por fin había llegado. Veo también en sus manos una bolsita que trae con muchos papeles y procede a preguntarme: ¿tengo que entregarle algún papel, señorita? Y le respondo: el DNI y el CUD, si es que tiene. Y ella procede a entregarme todo. Y me responde: tome, señorita, todo esto es de mi hijito. Fíjese que necesita. Yo no sé leer, perdón. Y yo, un poco conmovida por la actitud de la tutora, le digo: no hay problema, mamá, ya me fijo. Y le recibo la bolsa llena de papeles. Seguidamente procedo a hacer la entrevista. La tutora me explica cómo fueron los primeros años de Lautaro y me describe con cariño cada logro de su hijo. Ella lo ve como un hijo atento, solidario y responsable. Me explica
que nunca quiere faltar a la escuela y que se va caminando hasta la misma. Así llueva o haga mucho frío, así haya paro o él esté enfermo. También agrega que cuando su hermano que asiste a séptimo grado se demora, el Lautaro se molesta porque no le gusta llegar tarde. Yo le interrumpo y pregunto, ¿pero por qué tiene que esperar a su hermano que llegue de la escuela? La mamá mirando en ese momento para el piso me responde, por los zapatos, señorita, porque no tengo cómo comprar zapatos para cada uno. Entonces Oh, tienen que comparten muchas cosas, pero el mayor problema son los zapatos. Lautaro es muy cuidadoso con los zapatos, pero su hermano Gastón hasta juega a la pelota con estos. Así que bueno, luego le pregunto, mamá, ¿Lautaro tiene alguna dificultad para caminar? No, señorita. Si hasta corre rápido. Yo vuelvo a preguntarle, ¿pero por qué camina sin apoyar bien las plantas de los pies? Ah, es que ya le van chicos los zapatos. No me imaginé que tan rápido se le iba a crecer el pie. Yo estoy juntando plata para poder comprarle un pantalón más largo y un par de zapatos, aunque más no sea usados. De pronto dejo de escribir y miro el rostro de la mamá de Lautaro y veo su notable aflicción por poder cubrir las necesidades básicas de sus hijos. Al día siguiente me dispongo a hablar con todos los docentes y quería comenzar con el profesor de matemáticas, pero la preceptora se acerca a mí y me saluda y me dice si pude ver las notas de la profe de historia, a la que le respondí que sí, y seguidamente me pide si podía hablar primero con la profe de esa materia porque a diario se queja de Lautaro. Entonces, viendo la situación, le respondo que bueno, y me dispongo a buscar a la profesora de historia. Cuando me acerco a ella, la saludo y me presento. Y puedo percibir un tono de disgusto ya con su saludo. La invito a la profesora a que podamos hablar en un aula vacía para más tranquilidad y me dice que en 10 minutos me alcanza. Cuando llega la profesora hasta el aula donde yo la estaba esperando, veo que trae entre sus manos una carpeta sin forrar, con hojas desparramadas, fotocopias sueltas, desorganizadas, en fin, una carpeta que estaba desfachatada. A primera vista me dice la profesora, yo llevo muchos años viendo a estudiantes integrados y les hago hacer tareas como para ellos, pero no sé qué hacer con este estudiante. No sé ni cuál es la carpeta de historia. Cuando le pregunto por lo que hizo para que le corrija, me entrega un montón de hojas sueltas que no entiendo para nada. Van para cualquier lado. Así que, profesora, no sé qué vamos a hacer. Yo lo tengo desaprobado. A todo esto ya había sonado el timbre y la profesora tenía que entrar a otro curso. Le solicité que me dejase la carpeta para mirarla y que después la iba a buscar para darle alguna sugerencia de trabajo. Seguidamente procedí a abrir la carpeta y realmente estaba desorganizada. Todas las materias mezcladas, hojas de todo tipo, de dibujos, rayadas, cuadriculadas y hasta hojas de votos. En fin, yo tampoco podía organizar todas estas hojas. Entonces procedí a llamar a Lautaro y le pregunté, ¿esta es tu carpeta, Lautaro? Y orgulloso me contestó que sí. Yo le pregunté, ¿hoy trabajaste en la clase de historia? Y me dijo que sí. Ah, ¿me podés mostrar qué hiciste? Entonces él agarró la carpeta, la hojeó y sacó una hoja de matemática con algunos ejercicios sin hacer. Y del otro lado estaba la fecha con la tarea de ese día de historia. Entonces la miré y le dije esto, ¿es todo lo que hiciste en historia? Me dijo que no y que había más. Y me mostró la tapa de la carpeta donde copió todo lo que seguía y no faltaba. La actividad finalizaba con la consigna de ilustrar cómo vivían los egipcios, organización social y política. Y él me mostró que ya la había hecho a la tarea. En una hoja de voto dibujó siluetas con ropas parecidas a las de los egipcios y el dibujo de la tierra, pero también otro egipcio le puso cadenas. Cuando le pregunté qué significaban esos dibujos, me explicó que la seño de historia le contó que algunos egipcios eran trabajadores del campo como era él y su familia, y que otros eran esclavos como los que están presos en las cárceles. Me sonreí y lo felicité. Miré de nuevo cada hoja y pude ver que Lautaro siempre copiaba todo. Y lo que entendía, como él lo entendía, lo dibujaba. Entonces le dije, Lautaro, ¿por qué no separas un poco las materias?
en carpetas distintas y le agregas hojas. A lo que Lautaro me respondió que esta carpeta es la única que tenía y que comparte con su hermano Gastón. También me dice que su mamá no tiene para comprar hojas ni plasticola y que le da votos para que pueda hacer la tarea. En ese momento tragué hondo y respiré profundo. Y le dije a Lautaro que es un excelente estudiante, porque nunca falta, porque siempre hace todo lo que entiende de cada tarea. Me dio las gracias con una sonrisa tímida y le dije en un ratito que le llevaba la carpeta. Luego, con un caminar inestable, volví a clases. Yo le seguí los pasos a Lautaro y fui al encuentro nuevamente con la profesora de historia. La vi y le dije, profesora, ¿puedo hablar con usted? Y me dijo, sí, claro. Se acercó diciéndome, ¿viste la carpeta de Lautaro? En un tono de reproche. Y con tono de admiración respondí yo, maravillosa. Creo que es el mejor estudiante de primero sexta. Me miró con asombro, con lo que le respondí. Entonces, caminando las dos hacia el aula vacía, tuve tiempo de explicarle a la profesora no solo las características y condiciones pedagógicas de Lautaro, sino que además agregué su maravillosa responsabilidad, la forma como él había venido desarrollando sus tareas. Todo mientras le mostraba que no le faltaba copiar nada, que él siempre algo hace en relación a lo que él entiende. Y también le expliqué que de los pocos recursos económicos que tiene su familia, por lo de la carpeta y las hojas. Y también por lo de los zapatos. Por último, le dije cuál era la apreciación que Lautaro tenía en relación a su materia. La profesora miró de nuevo la carpeta con notable conmoción y dijo, la verdad que es un estudiante maravilloso. Es el mejor de mi clase. Yo no lo había notado. Gracias, profesora. No me voy a olvidar nunca de esto que hoy usted y sobre todo Lautaro me enseñó, a mirar más allá. Bueno, como podrán ver, es simplemente un pedacito, un relato cortito de lo que muchas veces una profesora de educación especial en estos procesos de inclusión vivencia. Me parece importante compartir esta experiencia con todos ustedes porque, eh, como lo plantea Rebeca Nijovic y también Marta Souto, la reflexión es fundamental dentro de los procesos de formación. Sin reflexión es muy difícil que pensemos en cómo mejorar nuestras prácticas. Sin esa reflexión, que es sobre todo sobre aquella experiencia donde los conocimientos previos, donde nuestros conocimientos anteriores, de aquellas situaciones analógicas y el marco teórico van a terminar encaminando lo que es nuestra interpretación acerca de una situación. Todo ello es lo que va a confluir dentro de una gran complejidad a la hora de poder reinterpretar y resignificar las trayectorias educativas. En esta pequeña narrativa se ve todas las situaciones que se afrontan, todos los desafíos que afronta, pero no la profesora de educación especial, simplemente, sino el protagonista que es el estudiante con discapacidad, que es donde debemos centrar nuestra mirada y cómo debemos nosotros replantear nuestras prácticas para no perder de vista esa mirada integral que hay que tener sobre la persona, que ante todo es persona. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, profe.